martes pasado yo le compartí a través del Evangelio de Juan, ¿alguien recuerda? Nos detuvimos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y vimos muchas cosas sobre la identidad del Señor Jesucristo. Que Él es el Verbo, que Él es el Creador, que Él es Dios, Él es la vida, la luz, Creador del mundo, unigénito, Cordero de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo, Hijo de Dios, Maestro, Mesías, Rey de Israel, y también Él es el Hijo del Hombre. Todas estas cosas usted tiene que entenderlas, pero también tiene que haber una relación personal. Si Él es el Maestro, entonces deje que Él le enseñe. Amén. Si Él es el Mesías, entonces usted puede vivir en la convicción de que Él es el único que puede salvar. Si Él es el Cordero de Dios, entonces entendemos que Él es el sacrificio expiatorio, el que tomó nuestro lugar. Si Él es el unigénito, entonces también Él es el primogénito entre muchos hermanos. O sea, no es solamente un asunto de aprender Biblia, hermanos. Es un asunto de vivir Biblia, de entender cómo lo aplicamos en nuestra vida. Porque usted puede tener un montón de información y no la lleva a la práctica, no toma ventaja de ello. Entonces vamos a hacer una aplicación muy breve esta noche sobre todo esto que se encuentra en el capítulo 1. Me voy a detener todavía más en el capítulo 1, pero el enfoque de esta noche es 3 maneras diferentes en que las personas siguen al Señor. Ese es el tema de esta noche. 3 maneras diferentes en que las personas siguen al Señor. Así que vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda mientras meditamos en tu palabra, por tu Espíritu Santo. Aplícala en nuestro corazón, danos entendimiento. Habla, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos, provocando una reacción, produciendo el querer como el hacer por tu buena voluntad. Edifícanos, establécenos en nuestra fe. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, esforzándonos, avanzando, y con el propósito y con el interés de ser canales, de ser instrumentos de bendición para otros. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que a través de tu palabra tú te manifiestes y que tú, Señor, ordenes nuestros pasos, inquietes nuestro corazón para poder honrarte a través de la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, 3 maneras diferentes en que las personas siguen al Señor. ¿De qué quiero hablarle esta noche? ¿En qué quiero detenerme? Mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, quiero mostrarle 3 personas que decidieron seguir a Cristo, pero fueron llamados o atraídos de una manera diferente. Y aquí usted se va a identificar cómo es que usted llegó al Señor, primero. Pero también, segundo, usted tiene que ver de qué manera usted se involucra en esas maneras en las que otras personas pueden llegar al conocimiento de Cristo. En lo particular, como pastor, yo sé que el conocimiento de Cristo es fundamental en la vida del hombre, porque del conocimiento de Cristo depende la salvación y la vida eterna, el perdón de pecados y una vida de paz aquí, libre de las consecuencias del pecado, una vida de bendiciones aquí. Del conocimiento de Cristo depende eso. Por eso, en lo particular, cuando yo pienso en la gente que ha conocido el Evangelio y se ha retrocedido y están padeciendo las consecuencias del pecado, hay una gran tristeza, porque uno dice, es que si hubieran seguido el Evangelio, si hubieran permanecido en el Evangelio. Yo recuerdo a Ana, que hermana Elba la tuvo en su casa un buen tiempo después de que había pasado por un percance grave donde la habían alcanzado con perdigones de escopeta, y cómo Dios la levantó, cómo Dios trató con ella, la gracia de Dios, ella fue restaurada, pero ella decidió no seguir, decidió renunciar a esforzarse. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino. Y muchos creyentes son probados en el pecado, en las tentaciones, ceden y después vienen las consecuencias. Recuerdo cuando yo la encontré un tiempo después, toda arruinada, demacrada, prostituyéndose y consumiendo drogas. Y yo recordaba en ese momento cuando tenía la imagen de cuando ella estaba en la iglesia, cuando ella cantaba aquí, cuando ella venía a la iglesia. Y así por el estilo yo podría ir recordando, citando, pero menciono este ejemplo porque algunos se identifican.
pensando en cuántas personas oyen el Evangelio, pero deciden no vivir en el Evangelio. Y eso incluye a muchos de nuestros hijos, incluye a hijos de creyentes que quieren probar el mundo, pero luego el diablo llega y el diablo toma ventaja y el diablo los destruye. Y todos tenemos que saber entonces que el conocimiento de Cristo es fundamental en la vida de todo ser humano. Y eso tiene que establecer nuestra vida, nuestro rumbo. Pero también tiene que llegar hasta el punto en que estamos interesados en que otros también conozcan de la palabra. Así que vamos a ver esta noche que hay por lo menos 3 maneras en que las personas pueden venir a Cristo, pueden seguir a Cristo. Número 1 es por oír la predicación de otros. Muchas personas han venido a Cristo al escuchar mis predicaciones. Muchas personas han venido a Cristo al oír las predicaciones en la radio, en la televisión, al oír gente incluso predicando al aire libre. La gente ha venido a Cristo cuando han escuchado a alguien predicar. Yo mismo vine a Cristo porque escuché a un pastor predicar que Cristo volvería. Y yo no sabía nada y yo quería saber más sobre eso y regresé a la iglesia para continuar conociendo sobre lo que la Biblia dice. Este punto lo puedo sustentar en Juan capítulo 1, verso 35. La gente viene a Cristo a través de la predicación de la palabra. Y por eso es importante que hayan predicadores. Por eso es importante que los predicadores prediquemos a Cristo. Y no historias y chistes y entretenimiento para la gente, sino la palabra de Dios. Juan 1:35 dice que el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, mire la escena, Juan estaba con sus discípulos y vio que Jesús venía por ahí. Jesús andaba por ahí. Y entonces Juan lo que hace es predicar, anunciar a Cristo. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Por qué fue que estos 2 discípulos decidieron seguir a Jesús? Fíjese que eran discípulos de Juan. Y ellos estaban siendo entrenados por Juan. Pero ellos escuchan a Juan decir: ese es el Cordero. Ellos ya habían escuchado a Juan decir: detrás de mí viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno, pero ni de soltarle las correas de su calzado. Entonces Juan ya había hablado un poco acerca de su ministerio. Juan venía predicando arrepentimiento. Juan venía anunciando el reino de Dios. Pero Juan sabía que su misión más importante era presentar a Cristo. Y esto es sumamente importante, hermano. ¿Por qué? Aún Jesús mismo enseñó o sostuvo que de los hombres nacidos de mujer no había nadie mayor que Juan. Pero luego agregó que el más pequeño en el reino era mayor que Juan. Y ese es un misterio espiritual y tiene esta explicación. Juan cierra toda la secuencia de profetas con presentar al Mesías. Todos los demás profetas, y hasta los más grandes o los considerados grandes como Isaías o Jeremías, solo profetizaron que el Cristo vendría. Pero Juan tuvo el privilegio, el honor de decir: Él es el Cordero de Dios. Y en ese sentido Juan realmente tuvo una posición de honor, hermano. Porque mire, una cosa es que usted hable de un su primo que tiene dinero, un su primo que es político, un su primo que es millonario, y otra cosa que camine a la par de él. Entonces vemos aquí que Juan es colocado en una posición de privilegio y de honor porque él presenta a Jesucristo, él introduce al Mesías. Y entonces es importante aquí ver en el verso 37 que cuando 2 de sus discípulos le escuchan hablar, dice que siguieron a Jesús. O sea que ellos siguieron a Jesús por la referencia que Juan el Bautista estaba dando con respecto al Señor Jesucristo. Y aquí entra, hermanos, una primera reflexión. ¿Qué es lo que usted está diciendo del Señor Jesús? Porque puede ser que usted no es un predicador, usted no está detrás de un púlpito, usted no está teniendo la posibilidad de predicar de una manera formal la palabra de Dios, pero predicar es anunciar, predicar es publicar, y la gente está oyendo lo que usted está diciendo. Y usted puede predicar a Cristo compartiéndole a alguien de una manera directa, a través de una plática,
pero también usted puede anunciar o predicar a Cristo cuando otras personas oyen lo que usted está diciendo a otra persona. Entonces es importante pensar aquí, ¿qué es lo que usted está diciendo acerca de Jesús? Y las cosas que podemos decir, hermano, son todas las que ya vimos en todo el capítulo 1 de Juan. Que Él es el verbo de Dios, que Él es el creador, que Él es Dios, amén, que Él es el unigénito, que Él es el maestro, que Él es el Mesías. Todo eso es lo que un creyente debería estar hablando acerca de Cristo. ¿Quién es Jesús? Todas esas cosas que aprendimos, esos 15 aspectos que aprendimos en la sesión pasada. Él es el Cristo, Él es el Rey de Israel, Él es el Hijo del Hombre, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, Él es el creador del mundo. Mire, tenemos suficientes cosas para decir de Jesús, hermano. Juan solo dijo una, Él es el Cordero. Usted puede decir 15 por lo menos. O sea, usted puede hablar acerca de quién es Jesús. Pero recuerde, es importante hablar acerca de quién es Jesús bajo el enfoque de una relación personal. Porque alguien puede decir, como dijo el divino maestro, y cita alguna escritura, pero no es el maestro de él. Entonces yo no quiero que usted sepa de Biblia, sino que usted aplique la Biblia en su vida. Si Él es el maestro, que usted sea su discípulo. Si Él es el salvador del mundo, entonces que usted sea uno de los salvados por Él. Porque la gente habla de esa manera, ¿verdad? Y dicen, allá por el salvador del mundo. Y ciertamente Jesús es considerado el salvador del mundo, aunque sabemos que no es que todo el mundo va a ser salvado. Pero en términos generales, Él es el salvador, porque en ningún otro hay salvación. Pero alguien puede referirse a Jesús como el salvador, pero Él no es salvo. Entonces lo que yo quiero es que la enseñanza anterior usted la lleve al plano de la relación personal con Cristo. Espero que eso ya está claro hasta este punto, amén. Entonces todo lo que se le ha revelado a usted, todo lo que a usted se le ha enseñado es lo que usted puede estar proclamando o publicando con respecto a Cristo. Pero también hay otro aspecto, y es lo que usted ha experimentado. ¿Cuántos han experimentado que Dios es bueno? Mire, yo sé que Dios es bueno, hermano. Y yo creo que todos los días menciono eso, si no es que se lo digo a alguien o se lo digo al Señor, porque yo he experimentado que Dios es bueno. Dios muestra su bondad de tantas, pero de tantas maneras, hermano. Y entonces uno puede anunciar eso, que Dios, que Cristo es bueno, que Él es sanador. O uno puede hablar cosas como, por ejemplo, Dios es real. Para muchos cristianos evangélicos Dios no es real, porque no han encontrado ese punto de acercamiento. Voy a tratar de poner este ejemplo. Es como cuando usted tiene una refrigeradora, se ha dañado, aunque le ponga la máxima temperatura, ya no hela, hermano. Y usted la revisa, está conectada, está encendida, está al máximo, pero ya no hela, porque no funciona todo el sistema. Y hay otras refrigeradoras que en medio se conectan e inmediatamente, ¿verdad?, comienza a sentirse el cambio de la temperatura internamente. Y quizá podría ocupar, tratando de darme a entender con esto, muchos creyentes tienen ese problema. Nunca han generado las condiciones en su corazón y de fe para experimentar que Dios es real. Y yo me atrevería a decir esto: para muchos evangélicos Dios no es real. Tienen religión, tienen iglesia, si acaso Biblia, porque algunos ni Biblia, pero no tienen una experiencia o una realidad de saber, como decía el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy. No hay una realidad de que Dios guía por su Espíritu Santo. No hay una realidad de que Dios puede llenarlos de gozo, de paz, y que no necesita comer basura en el mundo. No hay una realidad de que Dios puede llenarlo, Dios puede saciarlo, porque no se han generado las circunstancias adecuadas para que Él pueda ser real. Dios es real, pero muchos no han experimentado esa realidad. Pongamos como ejemplo la sanidad. Hay una ala evangélica que niega las sanidades, que sostienen que eso no es verdad. Desgraciadamente, hermano, hay mucho engaño, hay mucha ignorancia, y ha habido también charlatanería. Se acusa a ciertos ministros evangelistas
de haber hecho fraude con falsos milagros. Y a esto se suma la incredulidad del ser humano. Y entonces hay muchos que adoptan la posición, no, ya no hay milagros de sanidad. Entonces para muchas personas no es real que hayan milagros de sanidad. Pero los que ya probamos eso podemos decir, Dios es real, Él es sanador. Los que hemos experimentado la protección de Dios, la guianza de Dios, la ayuda de Dios, podemos hablar de Él y decir, el Señor es mi ayudador. El salmista hablaba bajo ese enfoque de su relación. Él era su pronto auxilio en la tribulación. Él era el que le aumentaba la fuerza como las del búfalo. Mire, una cosa es que leamos lo que otro dice con respecto a su relación con Dios, y otra cosa es que nosotros hablemos de nuestra relación con Dios. Y esta noche quiero retarlo en esa dirección. Que su relación con Dios le permita hablar acerca de quién es Él para usted. Él es el sanador. Pero usted puede decir, Él es mi sanador. Él es el que ayuda, Él es el que levanta del polvo al pobre. Pero otra cosa es que usted diga, Él ha sido mi ayudador. Dios se reveló a Abraham y le dijo, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. Pero otra cosa es que usted diga, el Señor ha sido como un escudo para mí. Otra cosa es que usted diga, el Señor ha levantado mi cabeza y me ha puesto en alto. Porque Dios honra a los que le honran. Entonces, en esa relación personal, usted habla de Cristo y otros van a seguir a Cristo. Por lo que usted esté diciendo del Señor. Por lo que usted predique acerca del Señor. Ahora, podría ser que usted esté directamente predicando. De una manera personal usted se involucra en evangelismo, de una manera secreta, es decir, no a través de un ministerio, pero usted tiene el hábito, la disciplina, usted va a cualquier lugar, usted predica, lo visitan los clientes, usted predica, o usted va a algún lado, a algún hospital o a alguna parte y usted predica. Y si usted está predicando a Cristo, si usted está anunciando a Cristo, usted tiene que incluir sus experiencias de su relación personal con Él para que otros puedan confiar en Él. Y decirle cosas que usted ha vivido, que usted ha experimentado. Yo a través de las predicaciones tengo la oportunidad de hablarle, de compartirle mis testimonios de provisión, de protección, de ayuda, de honra, de gracia de Dios. Pero usted también tiene que tener sus propias experiencias para poder contarlas a otros. Hay tantas cosas que han pasado en mi vida en las que yo sé que ha sido Dios interviniendo. Cosas que pueden considerarse insignificantes, cosas que para otros son casualidades, pero realmente Dios está interesado en nuestra vida. Y uno llega a darse cuenta que Él quiere intervenir, y cuando nosotros encomendamos nuestro camino a Él y confiamos en Él, Él obra. Él se manifiesta. Probablemente no todos conozcan esta historia, se la voy a contar cuando por primera vez fui por el lado de Los Ángeles, donde mi hermana estaba viviendo. Tenía creo que unos 10, 12 años de no verla, y yo sabía que la iba a ver porque tenía que hacer una parada por ahí, porque iba para Hawái, para el Instituto Haggai. Y entonces yo le pedí al Señor que Él hiciera algo para que yo pudiera ver a mi hermana más tiempo, porque solamente me iba a bajar del avión, le iba a ver por ahí en el aeropuerto, le entregaba los tamales, el queso, las pupusas y los frijoles y todas las cosas que se mandan de aquí, ¿verdad? Y luego, adiós hermanita, después de 10 años, ahí nos vemos. Pero yo oré, Señor, tú puedes hacer algo. Y entonces resulta que el avión se tardó en salir de aquí y llegamos un poco más tarde allá. Yo salí, vi a mi hermana, una gran alegría porque es la que me sigue, con la que he tenido una mejor relación desde siempre. Entonces, una gran alegría de verla. Pero resulta que cuando yo la dejé a ella después de 5 o 10 minutos y me voy a abordar el otro avión, me dice la persona encargada del transbordo que el avión ya estaba por irse y que yo no podía irme, que había perdido mi vuelo. Y entonces le digo yo, pero ¿por qué he perdido mi vuelo si acabo de venir y yo solo salí, fui a ver a mi hermana y hice esto? Es que usted no tenía que salirse, me dijo, del aeropuerto, me dijo. Usted tenía que irse directamente de la puerta donde salió a la otra puerta, meterse al avión. Pero mire, le digo yo, el avión en el que vine de El Salvador vino tarde, le dije yo. Yo ahí buscando también, ¿verdad? En la guianza de Dios, ¿verdad? Vino tarde, revise, le dije yo. Porque el problema era de que si yo me quedaba varado ahí, yo tenía que pagar el resto del viaje. Y era la beca que me habían dado de Haggai. Entonces yo le dije, ¿y cómo vamos a hacer? Le dije yo así bien confiado. ¿Y cómo vamos a hacer? Le dije. Y ella solo le dio risa y me dice,
ya vamos a ver qué hacemos, me dijo. Y entonces se puso ahí a teclear las cosas y me dice, mire, me dice, lo que vamos a hacer, me dijo, es que lo voy a asignar para un vuelo dentro de 4 horas. Y era lo que yo le había pedido al Señor, ¿verdad? Que le hiciera algo para que yo viera más tiempo a mi hermana. Y yo contento, hermano. Voy a buscar un teléfono y le hablo, mira, hermana, venite, le digo yo que ahorita no me voy, sino que tengo tiempo. Era hasta como a las 6 de la tarde que me iba a ir. Y regresó, pudimos compartir, hablar de nuestros viejitos, comer y fue un buen tiempo de bendición. Dios se manifiesta, hermano, cuando clamamos. Y resulta que al regreso se me ocurre, como ya había sucedido una vez, ¿verdad? ¿Cuántos saben que si Dios lo hace una vez, lo puede hacer 2 veces? ¿Cuántos de veras saben eso, hermano? Dios puede, hermano. Y entonces yo venía con la cuestión de que de alguna manera había actuado mal al salirme del aeropuerto, pero volví a orar de esa manera. Señor, yo sé que tú puedes hacer algo para que yo pueda compartir una vez más. No sé cuándo la voy a volver a ver, así que haz algo, Señor. Esa fue toda mi oración. Entonces regresamos, regresé yo ahí a Los Ángeles, hablé con mi hermana porque en ese momento ya era la cosa de que nos íbamos a despedir. Ella llegó solo para decirme adiós. Y entonces voy y que entro para poder venirme ya y abordar. Y cuando llego a abordar el avión, veo solo, hermano, el escritorio donde estaba la puerta de embarque. Y el corazón, hermano, ay, hermano, comienza a afligirse otra vez. Porque yo pensé, ya me tocó pagar esto. Me dejaron otra vez, me tardé mucho con mi hermano. Y entonces le pregunto a la persona encargada que si ese era el vuelo, el correcto para venir acá. Sí, ¿y dónde está toda la gente? Es que los hemos despachado, me dijo. Porque resulta que no hay piloto, me dijo. Entonces el vuelo va a salir, déjeme ver, me dijo, hasta tales horas, me dijo. Así que le vamos a dar unos vales de comida, vaya y regrese, vaya a ver qué hace, me dijo. Vuelvo a llamar a mi hermana. Le vuelvo a decir, venite, le digo yo, que no me voy todavía. Y mi hermana requete contenta, regresa otra vez. Nos vamos, estuve con ella, compartimos de nuevo. ¿Y qué cree, hermano? ¿Cuántos saben que si Dios la hace 2 veces, le puede hacer 3? Mire, se equivoca mi hermana en la salida para poder entrar al aeropuerto. Y como en los Estados Unidos no es como aquí, que si usted se pasa una cuadra, en la siguiente se mete, aunque sea en sentido contrario, ¿verdad? Allá no, hermano, usted perdió la salida y después 2, 3 kilómetros, 4 kilómetros adelante. Y ya veníamos tarde. Y hoy sí me angustié, porque se nos había ido el tiempo. Y le dije, Señor, perdóname tanto abuso, pero tú puedes hacer algo, Señor, que no vaya a perder el vuelo. Y que cree, hermano, llego pero corriendo. Esto es chistoso, para los que han viajado saben que esta es la verdad. La gente en los aeropuertos anda corriendo con los zapatos en la mano, con el cincho en la mano y con todo en la mano, porque cuando hay presión de perder el vuelo, la gente sí que se aflige. Pues yo era uno de esos ese día, con los zapatos en la mano, con el cincho en la mano y con las maletas. Y llego a la puerta de embarque y resulta que estaba solo. Hoy sí, dije yo, hoy sí me tronó. Y voy de nuevo a preguntar, mire, ¿y que no era aquí el vuelo para El Salvador? Sí, me dijo, pero fíjese que al avión se le orinó la puerta, me dijo. Así que no sale todavía, hasta dentro de 2 horas. Y vino la tentación, ¿verdad? Es que el tentador, ¿verdad? Como viene, Dios lo puede hacer 4 veces. No, me quedé quieto, hermano. Ahí me quedé sentadito esperando. Dios responde, hermano. Y entonces yo puedo testificar y predicarle que Dios ha sido bueno conmigo. Yo puedo predicarle que el Señor ha sido mi sanador, mi ayudador, mi escudo, mi gloria. Entonces yo puedo hablarle acerca de lo que el Señor ha hecho en mi vida, y eso tiene como propósito que usted ponga su confianza en Él. Amén. Ahora, yo tengo la oportunidad de predicar directamente a través del ministerio en que Dios me ha establecido, pero usted también puede hacerlo de una manera indirecta. Y esto de la predicación es sumamente importante, pues en Romanos 10:14 dice, ¿y cómo van a invocar a aquel en el que no han creído? O sea, ¿cómo es posible que alguien venga y clame a Jesús, Señor, sálvame, Señor, sáname, Señor, ayúdame, si no han creído en Él? No se puede. Mire las 4 preguntas que hay en Romanos 10:14, muy importante. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Dios está interesado en que usted crea, y por eso envió gente para que hablara la palabra a usted, directa o indirectamente. Pero también Dios quiere usarlo a usted para que otras personas crean por lo que usted dice del Señor. Hermano, más de alguna persona puede recibir sanidad si usted predica que Él sana.
Más de alguna persona puede ser libre de sus opresiones si usted comparte, si usted anuncia que Él es el libertador, que Él vino a libertar a los cautivos. Entonces veamos 4 preguntas que hay en Romanos 10:14. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? El que no cree, no clama a Jesús. En esto usted puede probar si usted es un creyente. Está buscando a Jesús continuamente. Está haciendo lo que hizo Pedro cuando se estaba hundiendo. Señor, sálvame que perezco. El creyente invoca a aquel en quien ha creído. Si usted es un creyente, evalúese. ¿Está dependiendo del Señor cada día? ¿Está invocando al Señor cada día? Segunda pregunta. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Hay mucha gente, hermano, que no ha oído el evangelio verdadero. Conocen de religión, conocen de engaños, de mentiras, conocen de tradición, pero no conocen el evangelio. Y es muy probable que solamente usted tenga la oportunidad de darles a conocer el verdadero evangelio. Un punto de ejemplificación de esto sería lo siguiente. A usted quizá le ha pasado que va en algún autobús, alguien se sube a predicar, condena a las mujeres con pantalones, con tacones, con pelo pintado y con todo. Y usted dice, qué predicación más bárbara. Pero usted que tiene la verdad no se paró a predicar. Entonces la gente ha oído ese evangelio. La gente oye un evangelio de condenación, de juicio, de maldición, pero no oye el verdadero, porque los que tienen el verdadero están callados. Entonces de ahí la importancia, hermano, de predicar de una manera correcta para que la gente oiga y puedan tener fe en el Señor. Luego dice, pero ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? Y esta es una tarea que todo creyente procura en su mayoría de evadir. A pesar de que bíblicamente tenemos el ministerio de la reconciliación, todos podemos llamar a otras personas a reconciliarse con Dios. Todos podemos anunciar a Cristo. Todos podemos decir que Él es el Cordero de Dios. Todos podemos decir que solo en Él hay perdón de pecados. ¿No lo cree? Y eso es predicar. Pero no lo vamos a hacer si no lo creemos nosotros primeramente. Ahora, si nosotros lo creemos, podemos guiar a otros hacia la fe. Verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí ya entra la tarea muy propia del Señor de establecer ministros, de establecer cada uno de los dones del ministerio, pero también de inquietar los corazones de las personas para que puedan hablar la palabra, para que puedan compartir el evangelio. Y todo comienza, hermanos, con nuestra familia, con nuestra Jerusalén. Su Jerusalén es su familia. Luego su Judea es la familia extendida. Y luego nos vamos ampliando, ¿verdad?, en los demás círculos de trabajo, para poder compartir la fe que ahora tenemos, para poder compartir que ahora tenemos el perdón, tenemos la paz de Dios, tenemos el gozo de la salvación. ¿Alguien lo tiene, por cierto? ¿Alguien de veras tiene el gozo de la salvación? Entonces, háblenle a otros de esto. Porque la gente en el mundo habla de lo que ha experimentado. Nosotros también podemos hablar de lo que hemos experimentado. Entonces dice el verso 15 en la parte siguiente, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea que delante de Dios, hermano, los pies más preciosos no son los que acaban de ir a un lugar donde dice, me hace los pies. Ahí me da risa eso, ¿verdad? Porque que no tiene, pues. Los pies más hermosos son los de aquellos y de aquellas que predican a Cristo delante de Dios. Los pies más hermosos no son aquellos que tienen calcetines finos y zapatos finos, ¿verdad? Sino de aquellos que están predicando la palabra de Dios, los que anuncian las buenas nuevas. Ahora en el verso 16 se inserta una verdad que es importante, mire, y muy importante de aplicarla entre los presentes aquí. Mire lo que dice el verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Aunque el evangelio se predique, no todos obedecen al evangelio. Yo les pongo a mis hijos, o les puse en su tiempo a mis hijos, el caso de mi experiencia personal. Yo desobedecí a mis padres por caminar en el evangelio. Yo tuve que hacer a un lado su religión por entrar en el evangelio, porque creí en Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Y luego aprendí acerca de Él como sanador, como proveedor, como aquel de quien todos tomamos gracia sobre gracia. Pero yo desobedecí a mis padres
por seguir a Cristo. Y luego yo les he planteado a todos y cada uno de ellos, ahora depende de ustedes que quieran obedecer al Señor. Porque usted mira en el libro de los reyes, reyes buenos tuvieron hijos malos. Y usted mira y sigue leyendo, reyes malos tuvieron hijos buenos. Porque al final es una decisión personal. Y en ese sentido yo trato, ¿verdad?, de sacudir a la iglesia, tanto adultos como jóvenes, porque uno oye las cosas que se dan, uno oye las cosas que están sucediendo, o uno sabe las cosas que están pasando, pero como uno no puede forzar la fe, ¿cómo yo puedo hacer que usted tenga fe? Sea santo, camine en el temor de Dios, comprometido, consagrado. Yo no puedo, hermano. Lo único que yo puedo hacer es predicarle de la mejor manera posible. Y va a depender de usted su entrega. Y aquí encontramos esa clave bien clara. No todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en ese sentido, pues sostenemos, ¿verdad?, que de una manera individual y personal tenemos que decidir seguir al Señor. Pero cubriendo el punto número 1, entonces, sobre la manera en que la gente viene a Cristo, es por oír la predicación de otros. Mi deseo es que otras personas vengan a Cristo por escucharle a usted predicar la palabra. Segunda forma, mismo capítulo 1 de Juan. La segunda manera en que las personas vienen a Cristo es por escuchar el llamado del Señor. Juan 1, 43. Dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Este llamamiento directo de parte del Señor, que encuentra a Felipe y sin más detalles de nada, hermano, simplemente se le queda viendo y de una manera personal, directa, le dice: quiero que tú me sigas, ven. Y Felipe accede. Quiero ocupar esto para ejemplificar que la segunda manera en que las personas vienen a Cristo es cuando ellos logran escuchar que Dios los está llamando. Y ese escuchar la voz de Dios ahora que Cristo no está presente en carne, es por medio del Espíritu Santo. Y Dios, por su Espíritu, pone en el corazón del hombre una inquietud. Dios inquieta al ser humano. Hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Y Dios trata de atraer a las personas con cuerdas de amor, viendo la necesidad, viendo la incapacidad. Dios trata de que las personas se vuelvan hacia Él y tomen la decisión de seguirle. Es el Espíritu Santo que, según la palabra, convence de justicia, de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo el que puede atraer a las personas. Y es por esto que está escrito aún en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 7 y también en el verso 15, que el apóstol Pablo, citando esta obra de Dios por su Espíritu, le dice a los hebreos, mire, le dice a los hebreos, como que yo le diga a algunos creyentes aquí en la iglesia: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Pablo está citando una escritura del Antiguo Testamento, aplicándola en el Nuevo Testamento, porque habían creyentes judíos que habían endurecido su corazón y que no estaban obedeciendo al evangelio, no estaban caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Pablo le llama la atención y les dice: miren, si ustedes oyen la voz del Señor ahora, no sigan en su terquedad, no sigan en su necedad y en su desobediencia. Y aquí el ser humano tiene que saber estar atento para poder percibir, así como Samuel, que tuvo que aprender a discernir la voz de Dios. El creyente tiene que estar atento para saber qué voces está oyendo. Las voces de los amigos que lo están llevando hacia el mundo, hacia el pecado y después la muerte, o la voz de Dios que lo está trayendo hacia la bendición. Yo creo que es importante, hermano, discernir la voz de Dios y seguir la voz de Dios, porque Dios siempre nos va a llevar hacia la victoria, hacia la vida, hacia las bendiciones. Yo lo creo, hermano. Yo lo he visto, hermano. Yo lo he vivido, hermano. Entonces la segunda forma es por escuchar el llamado del Señor. Y esto incluso se podría ocupar para predicarle a la gente. Por ejemplo, usted le podría decir a alguien con quien está compartiendo, y usted no siente en su corazón ahí una inquietud de parte de Dios, como que yo le dijera: buscadme. Porque está escrito en un salmo, ¿verdad? Mi corazón ha dicho de ti: buscadme.
Y sabe, cuando la gente está enfocada en que Dios por su espíritu trata de atraerlo, las personas pueden descubrir, sí, fíjese que yo en el fondo he querido ir a una iglesia, pero nunca he encontrado una buena iglesia donde ir. Sabe que mucha gente, hermano, a la que yo evangelizo me dicen eso. Y usted me puede recomendar una buena, me dicen, allá por tal parte. Y yo qué les digo, hermano. Yo digo, solo el CCF, les digo. Lástima que estamos bien lejos, ¿verdad? A veces me preguntan hasta de iglesias en Estados Unidos, pastor, ¿y me puede recomendar una iglesia en Estados Unidos? Es tan grandísimo, hermano, si solo en un estado alguien puede vivir en una esquina de un estado, ¿y cómo le voy a decir, váyase para la otra esquina? A 8 horas de camino, 6 horas de camino. Pero volviendo al asunto de ser atraídos por el Señor, la gente también tiene que ser guiada o enseñada de que en el corazón del hombre, dado que Dios nos creó, hay una necesidad de conocer a Dios. ¿Sabe una cosa? En el corazón del hombre en realidad hay un anhelo por la justicia. Si usted se indigna por la injusticia que usted mira, es porque en su corazón hay inclinación por la justicia. ¿A cuánto les da cólera ver injusticia? Ver a una mujer que va arrastrando a una niña así del pelo en la calle. ¿A cuánto le dan ganas de ir a arrastrarla a ella? Carnales. Quieren devolver mal por mal. Ese es el sentido de justicia, ¿verdad? Decir, es que da cosa ver eso. En el corazón del hombre, ¿sabe una cosa? Hay un anhelo por la santidad, fíjese. El hombre quiere ser santo, la mujer de Dios, la mujer, aunque no sea de Dios, quiere ser santa, porque Dios ha puesto esa inclinación dentro de nosotros. El asunto es descubrirlo y saber cómo encaminarnos de esa manera. Entonces el segundo punto es por escuchar el llamado del Señor. Y a la gente hay que predicarle esto. Mire, Dios habla por su espíritu. Y usted tiene que aprender a oír la voz de Dios cuando Él está tratando de atraerlo para que usted le siga. Ya después, cuando ya somos creyentes, hermano, el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. ¿Cuántos lo saben? Dios quiere apartarnos del camino del pecado. Dios quiere impulsarnos para que hagamos su obra y hagamos su voluntad. Dios sigue dirigiéndonos por medio de su Espíritu Santo. La tercera forma en que las personas pueden venir a Cristo es por la invitación personal. La primera era prédica, una referencia indirecta, anunciar, hablar. La segunda es por el llamado de Dios, por su Espíritu, inquietando el corazón de la gente. Y la tercera es por una invitación personal. Y aquí, mis hermanos, todos cabemos. Todos podemos involucrarnos. Pero ¿por qué es que no nos involucramos? Porque el principal problema de la iglesia, para hacer que la iglesia se extienda, es que los que ya somos miembros de la iglesia, estamos muchas veces estancados en nuestras propias faltas de convicciones, enredados en el pecado, vidas secretas, cosas escondidas supuestamente, que están deteniendo, impidiendo la comunión con Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios. Y mucho menos va a ser posible estar predicando a Cristo. Entonces el problema de que la mayor parte de creyentes no se involucre en predicar es la falta de convicciones, pero así de veras firme, de que Cristo viene, que solo Él puede salvar, que su presencia es real, de que su palabra es verdad, que sus promesas son sí y amén. Porque hermano, cuando usted llega a estar seguro de algo, usted lo proclama. Cuando usted está convencido de algo, usted lo habla. Cuando usted ha vivido, cuando usted ha experimentado algo, usted lo recomienda. Así debe de ser con el Señor. Ahora, la invitación personal la voy a basar en Juan 1:45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Y Felipe le dijo: ven y ve. Invitación personal. ¿Cuál sería la forma en que usted podría proclamarlo o hacerlo? Usted le comparte a algún su familiar, algún su tío, algún pariente por ahí: fíjese que he encontrado a uno que me ha llenado de paz el corazón. ¿Y quién es? Es el Señor Jesucristo. Usted puede compartir con alguien y hablarle acerca de que ahora usted tiene una forma de ver la vida de una manera diferente.
que ahora usted ha experimentado el gozo de la salvación. Porque eso es una realidad, hermano. David escribió de eso, pero debería ser una realidad en todo creyente. Saber que somos salvos debe de producir gozo. Aunque hayan problemas, necesidades, adversidades, pero soy salvo, tengo gozo. Entonces, el hablar de esta manera y testificarle a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida son los elementos para poder generar una invitación personal. Miren lo que Felipe hizo. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. Encontró un punto común de interés. Encontró un punto donde apoyar la plática, el testimonio. Él sabía, Felipe sabía, que tanto él como sus parientes, y esto incluía a Natanael, estaban esperando que en algún momento el Mesías se manifestara. Entonces lo que Felipe hace es decirle, ya lo encontré. ¿Y sabes quién es el Mesías? Es Jesús, el hijo de José, el carpintero que vive en Nazaret. Entonces lo que hizo fue hablarle de una manera muy natural y darle referencias, como que usted remitiera a alguien a un buen médico, hermano. Como que usted remitiera a alguien a un buen abogado. Recomienda a alguien en algún lugar donde usted ha comprado y dan buen precio. Entonces usted puede compartir acerca de Cristo diciendo, he encontrado a aquel que ha quitado el pecado y la condenación de mi vida, que me ha quitado el temor, que me ha quitado el insomnio. Bueno, si ese es el caso, ¿verdad? Pues sí, o sea, si le quita el insomnio es porque le dio el sueño. Y la Biblia dice que a su amado da Jehová el sueño. Ahora también usted puede decir, he encontrado a aquel que me ha quitado el sueño porque estoy enamorado. Y entonces puede hablar del amor de Cristo también, ¿verdad? Es otra forma de ejemplificarlo. Pero el punto es, hermano, de que uno puede de una manera personal hablar acerca de caminar en la gracia de Dios, acerca de los milagros que usted ha recibido. Usted puede decirle, mire, he encontrado a aquel que todavía sigue haciendo milagros y él me ha sanado, y usted testifica de las sanidades. Yo creo que nosotros no tomamos ventaja lo suficiente de nuestras experiencias, porque esto está bajo un ataque del enemigo, de que la gente no hable, para que el Señor no sea proclamado, para que la gente no crea en Él. Pero lo que estoy tratando de mostrarle en base al capítulo 1 es que a través de sus palabras otros pueden creer en el Señor. Usted puede hablar de la paz que usted ha recibido, que usted ha experimentado. Usted puede, y definitivamente debe, si ya es un ciudadano del reino, invitar a otros a que se hagan ciudadanos. Usted puede invitar a otros a venir a Cristo. Si usted ya está en Cristo y realmente usted tiene una forma diferente de ver espiritualmente la vida, entonces usted puede hablarles a otros de que una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es estar en Cristo. Una cosa es tener religión, otra cosa es tener a Cristo. Cuando usted ya experimentó eso, ese testimonio puede llevar a las personas a dar ese paso que Natanael dio. Porque Felipe lo que le dijo es, vení y ve, le dijo. Vení y ve cómo se adora a Dios, puede decirle usted a alguien. Vení y ve vení, ve y escucha lo que la palabra dice, e invita a las personas a venir a la iglesia. Ahora, lo más importante es invitar a las personas a entregarle su vida a Cristo. Y eso es algo, hermano, que podríamos hacer en cualquier momento. O sea, tenemos que cambiar nuestra mente y no pensar que hay que traer a la gente a la iglesia para que aquí oigan la palabra. Usted puede guiarlos a Cristo, donde usted les hable la palabra. Y usted puede retarlos así como Natanael lo hizo, de una manera directa, personal, individual, y decirle a alguien, mira, si con todo tu corazón invocas al Señor, y usted basado en la palabra, así que usted no está confiado en su conocimiento, en su experiencia, sino en la palabra. Si con todo tu corazón confías en el Señor, le pedís perdón y orás reconociéndolo como el Señor de tu vida, te vas a dar cuenta que algo va a suceder dentro de ti. Va a haber un milagro va a suceder en tu interior. Ahora, usted basado en la palabra de Romanos 19 le está diciendo que lo que tiene que hacer es confesar a Jesús y creerlo en su corazón. ¿Y cuántos de veras creen que si la gente hace eso, de verdad su vida cambia, hermano? Porque literalmente hay un cambio interior. Ahora, después hay que continuar trabajando, ¿verdad?
Pasan los años y seguimos trabajando con nuestras cóleras, nuestras pasiones, sujetando los pensamientos, a veces cuestiones de educación o de mala educación. Vamos creciendo, vamos desarrollándonos, alineándonos con la palabra, pero en el momento que alguien confiesa a Jesús como Señor, en ese momento hay un milagro en su interior, el milagro del nuevo nacimiento. O usted puede decirle esto a alguien: mira, he encontrado a alguien que me ha adoptado. Para los gringos eso es normal. Fíjese que los adultos pueden adoptar adultos. Hay cierta edad donde pueden adoptar todavía. No adoptan solo niños chiquitos. Entonces usted puede decirle a alguien: el Señor me ha adoptado y me ha dado el espíritu de adopción. Y le habla acerca de su experiencia a otros. Es normal y es fácil de entender esto. Prácticamente que en el mundo hay un mover continuo o constante de invitaciones. En el mundo siempre hay gente invitando a otros a viajar, invitando a otros, como dice la palabra: si los malos te quisieran engañar, no consientas. Invitando a robar, invitando a delinquir, invitando a beber, invitando a rebelarse, invitando a mostrar ciertas conductas. Siempre es de una manera personal que se van sembrando semillas con la palabra, invitando a la gente a hacer algo. Pero nosotros tenemos que entender a través de esta porción de la palabra que la invitación personal puede causar que otros vengan a Cristo. Porque lo que Felipe hizo literalmente fue guiar a Natanael a Cristo. Le dijo: vení y ve, le dijo. Y entonces Natanael se fue con Felipe y fue a escuchar a Jesús. Y se habrá dado cuenta de que Jesús era quien Felipe dijo que él era. Yo no sé cuántos de ustedes comenzaron a ir a una iglesia porque alguien los invitó personalmente, pero funciona. No sé cuántos de ustedes llegaron a una iglesia, como nos sucede aquí con muchas personas que están visitándonos frecuentemente y dicen, cuando contestan en la ficha: ¿quién lo invitó? Dios me puso en el corazón, o Dios me trajo. No sé cuántos de ustedes vinieron a Cristo porque había un vacío en su corazón y comenzaron a buscar de Dios. Y quizás lo hicieron incluso como yo, que saltándose del sistema católico, leyendo por ahí por lo de los testigos de Jehová, lo de los adventistas, por ahí por los gnósticos, conociendo un poco de los mormones, y después llegar al camino, aquel que es la vida, a aquel que es la verdad. Pero es Dios quien inquieta a las personas, pero muchas veces las personas no logran discernir o escuchar esa voz de Dios. Y por eso se necesita hacer uso también de la primera: proclamar. Predicar. Hable de Cristo, hermano. Háblele a otros de Cristo, para que también los que están escuchando alrededor, así como cuando Juan dijo: allá ve el Cordero de Dios, que otros sepan quién es su sanador, quién es su salvador, quién es su ayudador. Así que me pareció muy interesante compartírselo, pero sobre todo retarlo a que usted encuentre un lugar de participación en esto. Porque la gente viene a Cristo porque oyen predicar a otros, porque perciben la voz de Dios, o porque son invitados de una manera personal para poder acercarse al Señor. Y mi reto para con usted en esta noche sería: número uno, afirme sus convicciones, hermano. Porque si usted tiene convicciones, usted va a hablar de lo que el Señor ha hecho en su vida. Si usted no tiene convicciones y todavía está pensando si enredarse en el mundo o si seguir al Señor, tenga cuidado, porque la paga del pecado siempre es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y llega un punto donde tenemos que tomar una decisión radical, porque no podemos estar fingiendo, sino que tenemos que tomar una decisión de seguir al Señor y esperar lo mejor de parte de Él, porque Él es fiel a su palabra, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que involúcrese, hermano, anuncia a Cristo, invite a otros de una manera personal y directa, y explíquele a las personas que en su corazón hay un vacío, hay una inquietud, que es la voz de Dios muchas veces que está generando en su interior ese deseo de movilizarse, esas inquietudes de poder buscar una iglesia, de poder leer la palabra. Y procure, hermano, ser un canal de bendición para otras personas.